En este video te diré 3 datos, 2 serán mentira y el otro será real, así que tu tarea será identificar qué dato es verdadero. Veremos si lo logras hacer sin equivocarte. Bienvenido a conocer sorprendentes datos reales que parecen mentiras. Los peces dorados solo tienen 3 segundos de memoria. El color azul no se menciona en ninguna escritura antigua. Incluso se cree que los humanos no percibíamos este color en la antigüedad. Una moneda lanzada desde un rascacielos puede causarle la muerte a una persona si le cae en la cabeza. Dime, ¿cuál es el verdadero? Aunque no lo creas, se han estudiado obras de diferentes culturas antiguas, griegas, islandesas, chinas, el Corán o inclusive una Biblia hebrea, y en ninguna de ellas se ha encontrado referencia al color azul. Es más, en la Odisea de Homero el mar es descrito de un tono vino oscuro. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que los humanos no podíamos percibir el color azul? Lo que sucede es que el concepto del color azul no existía. Para averiguar cómo funcionó esto, un investigador viajó a Namibia para hacer un experimento con la tribu Himba, la cual no tiene ningún nombre para el color azul. El investigador mostró a la tribu una imagen con varios cuadrados verdes y uno azul para ver si podían distinguir diferencias. Al final, la tribu no pudo distinguir el azul del verde. Por lo tanto, antes de que el azul se convirtiera en un concepto común, quizá los seres humanos podían verlo, pero no notaban nada especial en él. Un hombre fue encontrado inconsciente detrás de un Burger King sin ningún recuerdo de quién era. Cada prueba que se hizo para encontrar su identidad ha fallado. Nadie sabe quién es. Prácticamente no existe. Rudolf Fentz en la década de los 50 fue atropellado y murió. Tras la investigación posterior a su muerte se descubrió que se le reportó perdido en 1876. Sí, él es el primer viajero en el tiempo de quien se tenga registro. Sarah Milton en la década de los 80 viajaba en carretera hacia Arizona. Se le reportó desaparecida, pero se le encontró 72 horas después inconsciente en su auto en una carretera en Japón. Algunos investigadores aún no saben qué sucedió. Otros afirman que es un caso de fallos en la realidad. Dime, ¿cuál de estos es verdad? Benjamin Kyle es un hombre que fue encontrado en un basurero detrás de un Burger King. Se le nombró así pensando en las iniciales del restaurante. Después de meses de evaluación médica se le diagnosticó con amnesia retrógrada. Las autoridades no pudieron encontrar ninguna información sobre él o sobre su existencia, y por lo tanto se convirtió en una persona que no existía en los Estados Unidos. Ninguna identificación, ni siquiera sus huellas digitales ni su ADN lograron ayudar a descifrar de quién se trataba. Actualmente, años después de aquel suceso, él ya pudo descubrir quién es, aunque esa información sigue sin ver la luz pública. Se descubrió un antiguo papiro egipcio que relata sucesos ocurridos en una ciudad con una tecnología avanzada que fue hundida en el océano. Se cree que de alguna manera ellos tenían conocimiento de la Atlántida. En 1953, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió un jet para identificar un objeto volador no identificado que había aparecido cerca de su base. El jet fue secuestrado por ese ovni y jamás se supo más de ambas naves. Un escritor inglés se adentró al Tíbet para ver cómo vivían los grandes maestros. En su reporte afirmó presenciar levitaciones reales y ver cómo esta gente es capaz de cambiar la temperatura de su entorno e inclusive autoinducirse un coma como forma de meditación. ¿Ya sabes cuál es la verdadera? La noche del 23 de noviembre de 1953, en el radar de la base Kinross apareció un objeto no identificado sobrevolando un lago cercano. Un jet de combate fue encargado para averiguar qué era aquel objeto. Entre más se acercaba el jet a aquel objeto, más estática se generaba con las comunicaciones de la base. Después de unos minutos de persecución, la base vio en el radar cómo las dos naves interceptaron para luego desaparecer sin dejar rastro. Muchos investigadores afirman que ambas naves chocaron. Lo curioso es que jamás se encontraron restos de ninguna nave. Algunos creen que se trata de un verdadero secuestro extraterrestre. Hoy en día sigue siendo uno de los más grandes misterios de la humanidad. Una máquina del tiempo fue utilizada a principios de los 90s. Se dice que se viajó a la época de Jesús. Desde entonces jamás se ha vuelto a hacer un viaje en el tiempo. Corea del Norte ha creado una máquina que es capaz de producir bombas de sonido capaces de acabar con las vidas de personas que se encuentren a 37 kilómetros a la redonda.
Una computadora analógica creada 200 años antes de Cristo fue descubierta. Es capaz de predecir eventos astronómicos con una exactitud sin igual. ¿Cuál es verdadera? Entre el año 1900 y 1901 fue descubierto un curioso artefacto. Se trata de una computadora analógica la cual es capaz de predecir posiciones astronómicas y de eclipses de hasta 19 años con propósitos astrológicos y calendáricos. Sin embargo, de alguna manera se perdió el conocimiento de esta tecnología. No existió tecnología parecida a la complejidad y habilidad de este instrumento hasta que se inició el desarrollo de relojes astronómicos en Europa hacia el siglo XIV. Hitler en realidad fue contactado por inteligencias extraterrestres, las cuales le ordenaron iniciar la guerra y así poder conquistar el mundo. En Inglaterra, en el siglo XIII, dos niños con piel de color verde fueron encontrados en una cueva muy asustados y enfermos. Después, uno de ellos afirmó que venían de otra dimensión. La noche del 23 de octubre de 1967, una joven en las playas de México hizo amistad con un extraño hombre. La joven no recuerda nada de lo que sucedió a partir de las 2 de la madrugada en adelante. Años después se descubrió que se trató de una abducción extraterrestre. Dime, ¿cuál crees que es la verdadera? En Inglaterra, en el siglo XIII, la pequeña aldea llamada Woolpit fue testigo de algo inusual. Un día los aldeanos encontraron en una cueva a una niña y un niño muy asustados y enfermos. Lo curioso es que los niños tenían la piel de color verde. Los aldeanos no dudaron y los llevaron a sus casas para curarlos. Desgraciadamente el niño falleció pocos días después, pero la niña logró sobrevivir. Llegó a la edad adulta e inclusive se casó. Al pasar de los años, su coloración se fue quitando y explicó a sus allegados que ella y su hermano venían de un mundo subterráneo. Lo curioso de esta historia es que hay otra historia muy parecida, solo que esta sucedió en 1887 en Banjos, una supuesta comunidad en Barcelona, España. Prácticamente es el mismo relato, solo que estos niños venían de otro mundo. Sea verdad o mentira, ambos relatos existen y pertenecen a uno de los enigmas más grandes de la humanidad, y tal vez jamás se sepa qué sucedió en realidad con esos niños. Cuando el hombre llegó a la luna, los astronautas tuvieron contacto con un ser extraño, el cual amenazó a los astronautas. Es por eso que jamás se ha vuelto a la luna. En 1667, en un pueblo en Filipinas, las nubes se tornaron anaranjadas y llovieron insectos muertos. En ese entonces se pensó que era una señal del apocalipsis. Sea cual sea el motivo, jamás se encontró explicación a este fenómeno. En Francia, un día común y corriente de 1518 se originó una enfermedad contagiosa de baile. Murieron 400 personas bailando. Jamás se ha repetido otro evento así. Dímelo tú, ¿cuál es la verdadera? En Estrasburgo, Francia, un día normal de 1518, una señora comenzó un baile compulsivo y frenético en plena calle. Al culminar la semana ya eran más de 30 personas bailando. Se comprobó que era una plaga de baile y al finalizar el brote más de 400 personas habían muerto. Las personas morían de paros respiratorios o accidentes cerebrovasculares. Ningún científico ha logrado saber qué sucedió en aquella ocasión. Lo curioso es que no fue la única vez que sucedió. Se han registrado cerca de 10 casos similares antes del de 1518 en diferentes partes del mundo. Dime, ¿cómo te fue? ¿Le atinaste a todas? Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. Saludos a Esmina García Hudson, Lucas Gamo, Shokishi Komachi, Daniel Rojas, Naimi Fedi Robichuelo, Juanita Rodríguez, Antonella Believer, Diana Franco, Eric Samir, Fernanda XL, Ricardo Cepeda Crespo, Yane Dilacio, Crash Bandicoot, Miguel Ángel Amaya Díaz, Andy Cepeda, Samuel Rodríguez Huiches, Micael Romero, Marcia Bader, Brian Palma Guilén, Gómez Guián Aurelio, Emanuel Castillo, Mauricio Díaz Ramírez, Juanjo Varela, Odalis Hernández, César Hueras, Francisco Javier Ruiz, Fátima Lorena Harp, Cami Hernández. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.